764-4108 es nuestra línea de WhatsApp. Ya saben que ahí recibimos sus mensajes. Estoy atenta a todos sus comentarios, sobre todo sobre el panorama electoral para el 2026, ya que se acabó la veda de las encuestas. Pero el panorama económico del próximo año, sin duda alguna, pues será uno de los puntos de discusión en la campaña electoral. Y de hecho ya el ministro del Interior lo puso sobre la mesa con el asunto del salario mínimo. Cuando nos vamos acercando a final de año, siempre se da la discusión del salario mínimo, en donde se sientan Ministerio de Trabajo, que en este caso es el ministro Antonio Sanguino, donde se sientan los empresarios de los diferentes gremios, que son la ANDI, FENALCO, también se sientan los sindicatos, la CUT, etcétera, etcétera, y a veces invitan a expertos del Banco de la República para que se empiece entre todos a hacer una discusión seria sobre cuál debería ser el aumento del salario mínimo. Y resulta que el ministro del Interior, Armando Benedetti, con una cantidad de problemas y líos por estos días, pues lanzó ayer una bomba que yo no sé, Sebastián, si tiene que ver más bien con pues mandar una cortina de humo o ponernos a hablar de otra cosa o meterse en el debate electoral, porque el asunto del salario mínimo, por supuesto, también va a estar en la discusión de las elecciones del próximo año. Yo sí creo, Camila, que es lo que el gobierno tiene en mente. Ya el presidente en diferentes escenarios ha dicho el próximo año vamos a aumentar mucho el salario mínimo. En la mitad está esa discusión ideológica de si un salario mínimo muy alto afecta o no el nivel de empleo formal, y el gobierno, pues con los números que ha mostrado de empleo, le dice a la ciudadanía, los economistas de derecha no tienen la razón. Sí es beneficioso aumentar el salario mínimo muy por encima de la inflación, y es lo que vamos a hacer. La única duda, Camila, que yo tengo, y ayer la teníamos con Lucas, es: ¿cambia mucho el escenario si ese 1.800.000 que dijo Benedetti es o no con subsidio de transporte? Porque si es con subsidio de transporte, el aumento es del 11%. Si es sin el subsidio de transporte, se lo tendría que sumar, quedaría casi en 2 millones el salario mínimo, el aumento es del 24%. Benedetti no lo aclaró en el video, entonces apenas el gobierno un poco se defina más, es muy diferente la discusión de 11 a 24. Pero igual 11 es una subida bastante importante, porque la subida más alta del salario mínimo que hemos tenido en Colombia ha sido bajo el gobierno de Iván Duque después de la pandemia, ¿no? Que fue el 10% más o menos. Claro, el real, acuérdense que hay que descortar la inflación, fue muy alta esa vez, y si la inflación termina en 5%, que es como viene en este año, y se aumentan 11 puntos, pues el crecimiento real sería de 6 puntos, que es bastante. Bruce McMaster es el presidente de la ANDI, precisamente uno de los gremios que se sienta todos los años en diciembre a discutir sobre cuál debería ser el aumento del salario mínimo, y nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Doctor McMaster, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros. Gracias, Camila, por la invitación, y gracias a todos. ¿A usted lo sorprendió esa declaración del ministro del Interior sobre el salario mínimo o no? Sí, mucho, Camila, porque me preocupa muchísimo que se trate de convertir una discusión que tiene que ser tan seria, digamos, en un tema que se vuelva político y se vuelva electoral. No entendemos muy bien por qué esto está siendo transmitido por el ministro del Interior, a menos que se trate de un tema electoral, en cuyo caso estaremos cometiendo un error inmenso, pero también además es síntoma de otra cosa, Camila, que ha sido una de las grandes quejas que nosotros hemos expresado inclusive en la OIT, y es el hecho de que en Colombia tenemos completamente fracturada la conversación tripartita, en la que Colombia había sido líder mundial. Colombia era reconocido en el mundo porque era un sitio en el cual este tipo de decisiones se tomaban sentados los representantes de los trabajadores, los representantes de los empleadores y el gobierno. Y eso, Naciones Unidas, la OIT, todo el mundo lo mostraba como un gran ejemplo mundial, y vemos que ya eso prácticamente no existe hoy en día. Los últimos 3 años han sido muy malos. La OIT anda preocupadísima, las Naciones Unidas andan preocupadísimas porque perdimos eso. Pero entonces déjeme preguntarle una cosa, doctor McMaster. Siempre en diciembre nos preparamos todos para la discusión del salario mínimo. La gente está pendiente de cuánto van a subir las cosas el próximo año. ¿Ustedes ya estaban en esa tarea en el sector privado? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque obviamente estamos en noviembre, falta un mes, digámoslo así, para empezar a hablar realmente a tener esa discusión, y sale el ministro del Interior con este video. ¿Ustedes ya se estaban preparando y tenían dentro de la manga algún tipo de propuesta con la que van a llegar a la mesa, o todavía no? Sí, y no se trataba en realidad de tenerlo en la manga, sino se trataba de hacer como el análisis, qué es lo que le conviene a Colombia. Ustedes lo mencionaron ahorita, no sé si lo mencionó Sebastián, pero lo que teníamos era una conversación en donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la informalidad. La informalidad está disparada, ha crecido muchísimo, se ha vendido mucho la idea de que el desempleo ha caído, pero lo cierto es que lo que ha sucedido en Colombia es que ha aumentado significativamente la informalidad. Algunas cifras nos hablan de más de 1 millón de personas
nuevas en condición de informalidad, que usted sabe, la informalidad para una familia significa la pérdida de muchísimos derechos, la pérdida de muchísimas capacidades desde el punto de vista de protección laboral, y eso es lo que ha venido sucediendo. Sí, pues doctor McMaster, uno ve el aumento del salario mínimo de doble dígito casi que se va convirtiendo en política en Colombia. Acá tengo desde el último año de Iván Duque hasta hoy, si este se contrasta, serían 5 aumentos seguidos bastante altos. Y un sindicalista que ayer lo tuvimos, o el presidente en una mesa le dirá a usted o le dirá al doctor Cabal, oiga, es que ustedes no tienen la razón porque hemos aumentado por doble dígito 5 años seguidos, pero vea que el desempleo está en el 8 y pico %. Claro. ¿Qué se le responde a eso? Pues de alguna forma lo que le acabo de decir, no es suficiente con que caiga el desempleo en Colombia si tenemos que un incremento en la informalidad. Lo que está, solo para que los colombianos tengan una idea, un trabajador que está en la informalidad en promedio recibe 1.040.000 pesos por mes. Un trabajador que está en la formalidad recibe cerca de 2.500.000 pesos por mes, cuando uno incluye todo, cuando incluye las vacaciones, cuando incluye las cesantías, cuando incluye los auxilios de transporte y demás, recibe 2.500.000. Entonces, tener más de 1 millón de personas nuevas en el mundo laboral que están recibiendo solamente 1 millón de pesos no puede ser motivo de orgullo. Ese es el gran problema que tenemos en este momento, y yo me atrevo a decir también que es la principal causa para que Colombia sea uno de los principales países en términos de inequidad en el mundo, y lo mostramos en un estudio que publicamos nosotros inclusive en el evento de la ANDI. Ahora, el tema del 1 o 2 dígitos en realidad ha estado mucho más atado a que en Colombia la inflación, y ustedes lo mencionaron ahorita, la inflación en Colombia estuvo en niveles muy altos hace un par de años, 2 o 3 años, sigue en niveles altos, este año se espera que esté cerca del 5%, entonces hay que mirar todo realmente, es en términos reales, ¿no? Que es donde habría que hacer el análisis. Dicho eso, doctor McMaster, para ustedes los industriales, ¿cuál sería el aumento para el 2026 ideal? ¿Cuál es el porcentaje que ustedes llevarían a la mesa de concertación si hay mesa? No, ustedes saben que yo no le voy a decir eso porque nunca lo he hecho y nosotros además nunca hemos negociado a través de los medios de comunicación el incremento salarial. Entonces, lo que le diré es, nos toca esperar, vamos a ver si la mesa funciona, vamos a ver si vale la pena tener una mesa, porque tener al ministro del Interior en este momento diciendo qué es lo que van a hacer, parecería que vuelve a la mesa bastante inocua. Yo el otro día le decía al ministro del Trabajo, ministro, tenemos que tomar la decisión, vamos a tener diálogo tripartito o no, vamos a tener una mesa que funciona o no. Y como respuesta nos terminó diciendo en un video o en una intervención, es que son cobardes porque no quieren ir a la mesa. No, ninguna cobardía. Lo que queremos saber es si realmente el gobierno está dispuesto a dar una discusión o no. Si el gobierno no está dispuesto a dar la discusión, sino simplemente se toma una decisión que la toma el ministro del Interior y el presidente y nos van a notificar, pues claramente la mesa se pierde, digamos, o pierde toda relevancia. Pero entonces esa es la noticia, doctor McMaster, que puede que no haya mesa y que ustedes se sometan a que se determine el aumento del salario mínimo por decreto una vez más. Y el hecho de que no haya mesa también va acompañado de una noticia que se conoció ayer, en donde usted denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington al gobierno del presidente Gustavo Petro por estigmatización y persecución, según entiendo. Entonces, ya eso lo lleva a que probablemente no vamos a tener mesa. ¿Ustedes no se van a sentar porque se sienten perseguidos por el gobierno actual? No, nosotros lo que hemos dicho son 2 cosas distintas, Camila, porque una cosa es el hostigamiento del gobierno, que ha sido evidente, lo demostramos y lo presentamos en la Comisión Interamericana, como usted menciona. Yo ayer en Washington lo presenté en la comisión y entregué el documento, pues 18 páginas que preparamos muy documentados, mostrando cómo efectivamente lo que ha habido, digamos, es una actitud muy agresiva, una actitud verdaderamente de persecución, una actitud de estigmatización. Fíjese usted, por ejemplo, el dato que lo incluimos en el documento. Se estima que durante los últimos años, mientras hemos estado en este gobierno, Gustavo Petro ha mencionado cerca de 1.427 veces en trinos a los empresarios, y de esos en 700 ocasiones los ha estigmatizado, los ha insultado, le ha generado, digamos, calificativos que son totalmente inaceptables, que ni siquiera voy a repetir acá. Eso es un tema. El otro tema es que sí le tenemos que preguntar al gobierno si vamos a tener una mesa de negociación o si simplemente nos van a notificar un incremento. Y dependiendo de la respuesta que el gobierno nos dé,
usted tiene razón, de repente ni siquiera vale la pena hacer mesa, porque si nos dicen que ese va a ser el incremento, ¿para qué nos sentamos nosotros a hacer una parafernalia que eventualmente no termine en nada? Y le tengo una última pregunta entonces, porque toda esta discusión del salario mínimo hemos hablado que también tiene que ver con la agenda electoral del 2026 y sin lugar a dudas esta va a ser una discusión que pues va a tener algún tipo de efecto sobre los votantes. Usted... Ya sé que los empresarios dicen que no participan en política, pero sí participan, porque terminan apoyando a uno u otro candidato. Ahora Jennifer nos mostraba el video del expresidente Juan Manuel Santos hablando de la encuesta de cifras y conceptos, en donde la mayoría de los colombianos decían que se consideraban de centro. ¿Ustedes, los empresarios, ustedes desde la ANDI, creen o apoyarían una iniciativa de centro o hacia dónde se están inclinando? Pues la pregunta siempre es buena, Camila, porque fíjese usted que siempre se pregunta a la gente si los empresarios deben o no deben participar en política, y yo le digo sinceramente, todos somos ciudadanos de este país y todos los ciudadanos, en nuestra calidad de ciudadanos, debemos participar en política, debemos tener una posición, debemos definir por quién queremos que sea el presidente, o quién queremos que sea el alcalde, o quién queremos que sean los congresistas. Lo que sí no es fácil es tratar de tener una opinión unificada donde yo diga, la ANDI tiene una posición alrededor de un candidato. No, ¿por qué? Porque aquí hay 1.600 organizaciones, son miles de personas que son parte de esas organizaciones, cada una de ellas tendrá una opinión y nosotros pues no actuamos como un partido político ni tenemos forma de tener, digamos, una opinión unificada. Entonces lo que yo le digo es, seguramente los ciudadanos colombianos sí van y deben participar en política, lo que no es fácil es decir que hay una posición unificada alrededor del empresariado. Pues es el presidente de la ANDI, Bruce McMaster. Doctor McMaster, gracias por haber estado aquí con nosotros. No, Camila, gracias por la invitación siempre. Un saludo especial. Claro que los empresarios obviamente participan en política. Lo que pasa es que les parece difícil al doctor McMaster decir, bueno, el candidato que apoyamos todos los empresarios es uno, porque empresarios hay de todo, de derecha, de izquierda, bueno, menos de izquierda, pero pues de derecha, de centro y demás. Pero además, Camila, usted y yo, por ejemplo, que a veces viajamos a esos congresos gremiales para cubrirlos, en esta época me parece que se han politizado más que nunca. Por ejemplo, cuando hay esos paneles en los que participan algunos políticos, casi que el público se convierte en una tribuna de apoyo de unos y otros. Eso es estar súper politizado. Es decir, que en un consejo de FENALCO, el que sea el candidato A, le sacan casi que pancarta y al candidato B lo chiflan. Los más de derecha son los de FENALCO, dígame si no. No yo sé. sí creo. Yo creo que sí. Yo creo que FENALCO son los más de derecha. Eso cuando FENALCO hace una de estas cumbres, siempre parece una cumbre de la derecha. No he ido mucho. Pero lo hemos visto. Lo hemos visto en Barranquilla. El último que hubo, Oscar, eso fue pues la cumbre de la derecha. Y terminó, Oscar. ¿Qué pena? Es que hacer un comentario breve del salario mínimo, Camila. Que me parece a mí un poco anticuado plantear siempre la discusión de el empresario a la izquierda y el trabajador a la derecha, y es uno contra otros. Acordaremos, Camila, que muchas cosas suben con el salario mínimo y le afectan a la gente. Sea poquito o bajo, las cuotas de las EPS. Las cuotas de administración, así digan que no. A mí cada año cuando sube el salario mínimo, yo le digo al administrador, pero se supone que usted no puede subir el salario mínimo. No, porque a mí todo me sube lo que sube el salario mínimo. Entonces la cuota de administración del edificio le sube el salario mínimo. Las multas de tránsito, los servicios judiciales y legales, los servicios estatales, los pasajes de transporte público. Es decir, acá no solamente es que es el rico contra el pobre, sino es una decisión que es muy compleja, lo sé, pero hay unos grises que siempre hay que tener en cuenta. Pero ¿sabe qué? La pregunta sería, Camila, y le mando un abrazo fuerte desde este Caribe inmenso que queremos tanto. La pregunta sería, Camila, si está bueno que se politice tanto las cosas. Por ejemplo, el ministro del Interior haciendo anuncios sobre el salario mínimo, que es una decisión técnica evidentemente, que se debe tomar de manera técnica, pero bueno, ya no va a ser así. Y lo que decía Sebastián, la politización de los gremios, de los industriales, de los empresarios, es un hecho que así ocurre. Pero eso no significa que esté bien. Porque digo yo, en mi caso particular, así como no me gusta ver a FECODE, por ejemplo, a los sindicatos, al abuso, tomando partido abiertamente por un candidato, tampoco me gusta que los industriales, los empresarios, politicen los eventos gremiales. Pero eso ha sido así siempre. Sí, ha sido así, Camila, pero para mí no significa que esté bien. Es decir, decía el doctor McMaster, y tiene razón, somos animales políticos y cada uno tiene una identidad política y electoral con distintos candidatos. Pero gremialmente no está bien, porque después los gobiernos terminan o castigándolos o favoreciéndolos.
trabajando para ellos. Este espectáculo de los sindicatistas, por ejemplo, ahora con el gobierno de Gustavo Petro, es una cuestión que no está bien, como tampoco estuvo bien el respaldo de industriales y empresarios abiertamente con los gobiernos. Yo creo que se puede tener una relación cordial, no hostil, no inamistosa, pero cada uno, como decía Rafael Pardo en algún momento, cada loro en su estaca. Así como deben funcionar las cosas, creo yo. Pero mire, pongamos el video otra vez de Benedetti para los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, del ministro del Interior Armando Benedetti, porque Jennifer, pues es muy similar a lo que estamos viendo de todos los políticos. Todos están convertidos en youtuber, así como el que usted puso al expresidente Juan Manuel Santos, todos tienen a alguien, y eso es alguien que contratan, eso es de la generación de Lucas, que son los expertos en y ese. nuestra también, Camila. Pero yo creo que ellos saben más. Eso empezó hace rato. Yo me acuerdo en mi época, yo hablo como viejita, eso empezó hace rato. Lo que pasa es que se ha ido perfeccionando, van un poco más directo al grano. TikTok. Sí, pero eso, ¿cómo se llama ese cargo? Porque usted lo contrata como generador. ¿Era community manager? Digital, yo creo que es esto, Camila, pero realmente cuando aparece TikTok en escena y los Reels de Instagram, pues esto ya se empieza a masificar. Sí. Y acuérdese usted que, por ejemplo, Donald Trump en Estados Unidos, de hecho, ha dicho, yo gané estas elecciones gracias a TikTok, porque hicieron justamente una campaña muy dura a través de redes sociales y a través de estos videos en vertical. Y Barack Obama también con el Facebook, que él comenzó un poco con esta era digital, lo que pasa es que ha ido cambiando el formato y el lenguaje audiovisual, pero pues para mí es un poco el mismo sentido, pero TikTok tiene razón. Sí. Lucas, un poco más cortico el tema, pero más enfático. Pues se abrió la discusión del salario mínimo. Estamos en noviembre, ya casi llega diciembre. No, mentiras, ya casi no, todavía falta un mesecito largo, pero ya el ministro del Interior puso la discusión sobre la mesa y sin lugar a dudas, eso tiene por supuesto una intención Camila, electoral. Dígame que el 1.800.000 sí incluye el auxilio de transporte y que Benedetti lo aclaró en Blue esta mañana. Entonces sería del 11%. Que igual es un montón, pero bueno, siempre, pero entonces quiere decir que ese es el punto más alto. Acuérdense que uno en una negociación siempre llega pidiendo lo que más, como Trump, ¿no? Que Trump dice aranceles del 100% para llegar a bajarlos al 20% o una cosa así. Es decir, el gobierno llega con 11%, los empresarios llegarán con otro punto, los sindicatos con otro, y póngale que termine en un aumento del 8%. Si la inflación es del 5%, terminando el 2025, tendríamos un aumento del salario mínimo real del 3%. Es muy en línea con lo que ha pasado en la última década incluso. Exactamente. Nos vamos con una pausa y ya regresamos. Estás escuchando Blue Radio.